La estudiante salió rumbo a su trabajo en una tienda de muebles, pero algo insólito ocurrió. Dejó de responder mensajes, y lo último que alcanzó a mandar fue un mensaje inquietante. La policía inició una investigación de inmediato, y muy pronto el caso sacudió no solo a Los Ángeles, sino a todo Estados Unidos. Cuando los detalles de este crimen se hicieron públicos, el enojo de la sociedad fue tan grande que su eco aún retumba hasta hoy. Brianne Cooper nació el 9 de abril de 1997 en Los Ángeles, California. Creció en el seno de una familia numerosa, junto a su hermana menor y 2 hermanos. Desde pequeña mostró una gran determinación y una personalidad fuerte. En la escuela destacaba tanto en lo académico como en lo social, obtenía excelentes calificaciones, lideraba el equipo de porristas y tenía muchos amigos. Su carisma y disciplina eran evidentes desde temprana edad. Tiempo después, Brianne ingresó a la Universidad de Miami para estudiar relaciones públicas. Incluso participó en un programa de intercambio que la llevó hasta Australia durante un semestre. Tras terminar sus estudios de licenciatura, volvió a Los Ángeles y fue aceptada en el posgrado de la Universidad de California, donde eligió especializarse en diseño arquitectónico e interiorismo. Era una joven creativa, con un amor profundo por la moda. Dibujaba bocetos, cosía su propia ropa y soñaba con lanzar una colección de prendas originales bajo su nombre. Su pasión por la creatividad iba de la mano con una intensa rutina física. Practicaba yoga, levantamiento de pesas, danza y hasta boxeo. Después de su regreso a casa, vivió por un tiempo con sus padres, pero pronto se mudó a un apartamento más cerca de la universidad junto a una amiga. Para poder cubrir sus gastos, consiguió empleo como consultora en una tienda de muebles de lujo. Así, compaginaba su vida académica con la laboral, sin perder nunca su enfoque. El 13 de enero de 2022, con apenas 24 años, Brianne fue a trabajar como de costumbre. Aquella tarde le tocaba estar sola en la tienda, ya que una compañera le había pedido que cubriera su turno. Alrededor de la 1:30 de la tarde, Brianne le mandó un mensaje a su gerente. Decía, ¿puedes llamarme? Entró un cliente y tengo un presentimiento raro. La gerente vio el mensaje unos minutos después y trató de llamarle, pero Brianne no contestó. También intentó comunicarse con el teléfono del local, sin éxito. La preocupación empezó a crecer. Justo alrededor de esa hora, una pareja ingresó a la tienda y notó de inmediato que el ambiente no era normal. No había nadie atendiendo. El mostrador estaba desordenado, y no se escuchaban ruidos en el lugar. El silencio era inusual. Aunque pensaron que tal vez la empleada se encontraba en la parte trasera, algo no cuadraba. Esperaron algunos minutos, pero al no ver señales de vida, se retiraron con una sensación extraña que luego recordarían con escalofríos. Brianne era el tipo de persona que inspiraba a todos los que la rodeaban. Sus compañeros la admiraban no solo por su inteligencia, sino por su calidez. Tenía una sonrisa genuina y una mirada decidida. Aun con una agenda apretada, siempre encontraba tiempo para ayudar a otros, ya sea explicando una tarea o acompañando a una amiga en momentos difíciles. Esa combinación de fortaleza y sensibilidad la hacía única. Cuando los investigadores comenzaron a revisar las cámaras de seguridad del área, descubrieron detalles que convertirían este caso en una pesadilla nacional. No solo se trataba de una desaparición misteriosa, sino de un crimen que parecía haber sido planeado con frialdad. En cuestión de horas, el nombre de Brianne inundó redes sociales, noticieros y conversaciones en todo el país. Era imposible no conmoverse con su historia. Los medios empezaron a armar perfiles sobre su vida, sus metas, sus pasiones. Amigos y familiares organizaron búsquedas y vigilias con velas. La comunidad universitaria se volcó por completo en exigir respuestas. Cada nuevo detalle que se conocía solo avivaba la furia de quienes veían en Brianne no solo a una víctima, sino a una joven brillante cuya vida fue brutalmente interrumpida. La indignación colectiva fue creciendo sin freno. Al recorrer unos metros dentro de la tienda, la pareja notó algo fuera de lugar detrás de uno de los sofás de exhibición. Se acercaron con cautela y, para su horror, vieron a una persona tirada en el suelo, cubierta de sangre. Era una escena estremecedora. Salieron corriendo de inmediato y llamaron al 911. Cuando la policía llegó, confirmó lo peor: se trataba de una joven sin signos vitales. Estaba muerta. Junto a su mano, en el piso, yacía un celular, y la gran cantidad de sangre en el lugar sugería un ataque violento con múltiples puñaladas. Los oficiales identificaron rápidamente a la víctima. Era Brianne Cooper. Su cuerpo fue entregado al equipo forense, mientras los detectives comenzaban a analizar la escena del crimen. Lo primero que consideraron fue que podría tratarse de un robo que salió mal.
Sin embargo, esa hipótesis fue descartada casi de inmediato. No faltaba nada, el dinero de la caja seguía ahí, el celular no había sido robado y las pertenencias personales estaban intactas. Lo más impactante fue que el asesino no solo no se llevó nada, sino que dejó algo suyo en el lugar. Sobre el mostrador donde Brianne había estado trabajando, la policía encontró un objeto inquietante, una grabadora de voz que aún seguía encendida. Al revisar la grabación, los agentes quedaron paralizados por lo que escucharon. Todo comenzaba con el sonido del timbre de la puerta principal, seguido de la voz amable de Brianne saludando al visitante. Un hombre respondió diciendo que él y su novia estaban buscando un nuevo sofá. Brianne, con la profesionalidad que la caracterizaba, le hizo algunas preguntas y le mostró varios modelos en la tienda. Después de unos minutos, el hombre comentó que necesitaba llamar a su novia para consultarle y salió un momento. Parecía una interacción normal. Sin embargo, poco después regresó y le pidió a Brianne su perfil de redes sociales. Ella, sin perder la cortesía, se negó amablemente. Entonces, el sujeto cambió radicalmente de tema y le preguntó si seguía las noticias sobre las políticas del presidente Biden. Brianne respondió simplemente que no. Lo que siguió fue escalofriante. El hombre dijo que volvería más tarde y ella le ofreció una tarjeta de presentación. Pero en lugar de irse, comenzó a hablar de cosas extrañas. Dijo, «Creo que este gobierno está completamente loco». Después, en un tono más frío, le ordenó, «Deja tu teléfono». Acto seguido, agregó que no tenía intención de hacerle daño. Pero los detectives oyeron claramente el sonido de un cuchillo siendo desenfundado. Brianne, evidentemente asustada, le pidió que se retirara, incluso mencionó que ya había llamado a la policía. Sin embargo, el hombre no la escuchó. La grabación terminó en silencio absoluto, un silencio que lo decía todo. Brianne no solo enfrentó su destino con valentía, sino que intentó mantenerse tranquila hasta el último momento. En el audio se percibe su voz firme, pero con un leve temblor. A pesar del miedo, trató de mantener la situación bajo control. Esa clase de sangre fría no es común. Muchos se habrían paralizado, pero ella intentó razonar, buscando una salida pacífica. Su entereza ante una amenaza tan directa es una muestra clara de su carácter fuerte y su voluntad por sobrevivir. La presencia del grabador fue una pieza clave en el caso. Lo que parecía ser un descuido del agresor, se convirtió en la mayor prueba para los investigadores. Esa cinta no solo documentó los últimos minutos de vida de Brianne, también reveló parte de la personalidad del asesino, alguien impredecible, perturbado y con un discurso incoherente. Cada palabra grabada sirvió para entender mejor cómo se desarrollaron los hechos, dejando en evidencia la brutalidad de lo ocurrido. Los forenses encontraron múltiples heridas en el cuerpo de Brianne, todas causadas con un cuchillo de gran tamaño. Los golpes fueron tan precisos como despiadados. La hazaña con la que fue atacada indicaba algo más profundo que un simple impulso. Era una manifestación de odio, de desequilibrio. El asesino no solo mató, ejecutó una agresión que hablaba de rabia acumulada. Esta no era la acción de un ladrón común, sino de alguien que llevaba consigo una sombra muy oscura. Según lo que revelaba la grabación, en los segundos siguientes el hombre se lanzó sobre Brianne con el cuchillo y comenzó a atacarla sin piedad. Los golpes se sucedían uno tras otro, con una violencia escalofriante. Todo duró varios minutos, durante los cuales se escuchaba la voz temblorosa de Brianne, repitiendo que podía ayudarlo, intentando calmarlo, intentando sobrevivir. Pero el agresor estaba cegado por algo más profundo, no la escuchaba, no se detenía. Finalmente, su voz se apagó, y el silencio invadió la tienda. Unos momentos más tarde, el teléfono de Brianne comenzó a sonar, era su gerente intentando contactarla. Ese timbre solitario en medio del silencio fue como un eco fúnebre. Poco después, se oyó la entrada de una pareja, la misma que encontraría el cuerpo. Aquellos sonidos quedaron grabados como una crónica exacta del horror, como el último testimonio de un crimen sin sentido. Pero la grabadora escondía aún más secretos. Al revisar otras pistas de audio almacenadas en el dispositivo, los peritos descubrieron una antigua grabación del mismo hombre, hecha meses antes, donde confesaba con voz fría y perturbadora que odiaba a las mujeres. Esa pista reveló que el ataque no fue un impulso, sino un acto premeditado. Los detectives enviaron el dispositivo a un laboratorio forense para obtener huellas dactilares y restos de ADN. Al mismo tiempo, comenzaron a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento. Aunque había varias, ninguna captaba el rincón donde ocurrió el asesinato. Sin embargo, lograron identificar al sospechoso en las tomas previas,
cuando se acercó al mostrador donde trabajaba Brianne. Llevaba una sudadera con capucha, gafas oscuras y cubrebocas médico, lo que impedía ver su rostro con claridad. Lo único que pudieron deducir era que se trataba de un hombre afroamericano, de estatura y complexión medianas. Además, otra cámara exterior lo captó saliendo del local tras el crimen. Gracias al trabajo meticuloso del equipo forense, se halló una huella de zapato ensangrentada sobre uno de los sofás. Todo indicaba que Brianne había intentado escapar, pero el asesino se lanzó sobre el mueble, impidiéndole el paso. No tuvo oportunidad. También encontraron el cuchillo utilizado en el ataque. Su hoja curva de 18 centímetros estaba deformada, una muestra de la brutalidad con la que fue usado. Semanas después, llegó el informe final del forense. El cuerpo de Brianne presentaba 46 heridas de arma blanca. 46. Sin embargo, no había señales de abuso sexual, lo que llevó a los investigadores a concluir que el móvil del crimen no fue de tipo sexual ni económico. Era un asesinato por odio, por impulso psicótico. El asesino no buscaba robar, ni siquiera vengarse, solo matar. Y eso lo hacía aún más peligroso. No había lógica detrás de sus actos. Solo una violencia desatada, irracional, dirigida contra una víctima inocente. La escena del crimen hablaba por sí sola. La sangre, la huida frustrada, el arma aún presente, todo evidenciaba la ferocidad del ataque. Era como si el agresor hubiera perdido completamente el control, como si su único objetivo fuera acabar con la vida de Brianne sin importar cómo. No intentó cubrir sus huellas, no se llevó el arma, no ocultó el cuerpo. Fue un acto impulsivo, visceral. Eso, para los investigadores, significaba que probablemente no era la primera vez que este hombre actuaba de esa manera, o que tal vez planeaba volver a hacerlo. Los peritos comenzaron a cruzar la información del ADN con bases de datos criminales. Mientras tanto, también buscaron huellas digitales en el cuchillo y en la grabadora. Cada indicio, por pequeño que fuera, era vital para dar con el responsable. Aunque el rostro del sospechoso estaba cubierto, su torpeza al dejar objetos clave les daba esperanza. Todo parecía indicar que no era un criminal experimentado, sino alguien gobernado por sus impulsos. Y eso, aunque peligroso, también lo hacía vulnerable. La grabación de la confesión previa, donde el sospechoso hablaba de su odio hacia las mujeres, fue una pieza clave. Esa voz, ese tono, esa rabia contenida, mostraban a un hombre profundamente perturbado. Para los psicólogos forenses, era un perfil claro de alguien con un trastorno antisocial, alguien que veía en las mujeres una amenaza o una fuente de dolor. No era una amenaza común. Era alguien que, por razones aún desconocidas, había decidido descargar su ira sobre una persona que solo le ofreció amabilidad. Por la forma en que iba vestido, los oficiales incluso barajaban la posibilidad de que el sospechoso fuera una persona sin hogar, lo que añadía aún más dificultad a la tarea de identificarlo y rastrearlo. Mientras esperaban los resultados del laboratorio forense, los detectives continuaban con el trabajo de campo, revisando todas las cámaras de seguridad en las inmediaciones del lugar del crimen. Pronto dieron con una pista. Aproximadamente media hora después del asesinato, el mismo hombre fue captado entrando en una tienda de abarrotes cercana. Además, recibieron una valiosa información de parte de una empleada de una clínica de terapias manuales ubicada junto al negocio donde trabajaba Brianne. La mujer recordó que el sospechoso había entrado al lugar solo unos minutos antes del crimen. Hizo algunas preguntas vagas sobre los servicios del lugar y se marchó enseguida. A medida que recorrieron otros establecimientos a lo largo de esa misma calle, los oficiales descubrieron que el mismo sujeto había entrado a por lo menos 6 locales diferentes. Pero en todos ellos había más de una persona presente, ya fueran empleados o clientes. Al juntar todas estas piezas, los investigadores llegaron a una conclusión alarmante. El hombre estaba buscando a una víctima aislada. Cada tienda por la que pasó fue descartada por él hasta que llegó a la tienda donde trabajaba Brianne, sola. Fue una decisión premeditada. Escogió el momento y el lugar. La noticia del asesinato no tardó en recorrer toda la ciudad, generando una oleada de indignación. El público estaba harto del aumento descontrolado de la delincuencia en Los Ángeles y de lo que consideraban una inacción por parte de las autoridades. Muchos criticaban las políticas recientes, como la eliminación de la fianza para ciertos sospechosos o la reducción de las penas, que, según ellos, solo incentivaban más crímenes. También causó molestia el hecho de que Brianne estuviera sola durante su turno, lo que, sin duda, facilitó que el agresor la eligiera como blanco. Sin embargo, toda esta atención pública también generó presión positiva. La policía confiaba en que alguien pudiera reconocer al sospechoso y, con eso, cerrar el caso.
Se compartieron imágenes del hombre en redes sociales, noticieros y portales de noticias. Además, se ofreció una recompensa colosal, $250,000 por información que llevara a la captura del responsable. La mayor parte del dinero fue aportada por la tienda donde trabajaba Brianne. La reacción fue inmediata. Las líneas telefónicas de la policía colapsaron con cientos de llamadas. Testigos, vecinos, curiosos, todos querían aportar algo. Pero a pesar del entusiasmo inicial, ninguna pista fue suficientemente sólida como para identificar al sospechoso. El caso se estancaba lentamente, hasta que, finalmente, llegó la tan esperada noticia del laboratorio forense. Habían encontrado ADN en el arma homicida. Ese avance representaba una esperanza concreta. Después de días de incertidumbre, por fin contaban con una prueba material que podía vincular directamente al asesino con el crimen. El cuchillo, impregnado de sangre, conservaba rastros genéticos del atacante. No se trataba solo de huellas, sino de material biológico valioso que permitiría comparar el perfil del sospechoso con las bases de datos criminales. Si ese hombre tenía antecedentes o había estado fichado anteriormente, no tardarían en encontrarlo. Los investigadores se aferraban a cada nuevo dato con determinación. El rostro cubierto del asesino, su andar, su comportamiento errático antes del ataque. Todo apuntaba a una persona con serios trastornos, alguien que no era desconocido para el sistema, alguien que posiblemente ya había cometido otros delitos, aunque quizá no tan violentos. La posibilidad de que este crimen no fuera su primer acto de agresión se volvía cada vez más real, y eso encendía todas las alarmas. El enojo de la comunidad no cesaba. Marchas, protestas y campañas en redes sociales exigían justicia para Brianne. Las autoridades estaban bajo presión. Cada día sin resultados era una afrenta a la memoria de la joven. Pero ahora, con una muestra de ADN concreta en sus manos, los detectives sabían que no estaban tan lejos de encontrar a ese hombre. Ya no se trataba solo de imágenes borrosas o testimonios difusos. Ahora tenían una pista firme, un rastro biológico que, inevitablemente, llevaría al culpable. La pregunta era, ¿quién era ese hombre y por qué había decidido asesinar sin piedad a una joven inocente? El perfil de ADN coincidía con el de un hombre de 31 años llamado Shaun Smith. Tal como habían intuido los investigadores, este individuo no tenía un domicilio fijo, lo que complicaba seriamente su localización. La policía emitió una alerta por toda la ciudad, mientras los medios empezaban a revelar los antecedentes criminales de Shaun. Lo que salió a la luz provocó una nueva ola de indignación pública. Smith había sido detenido en múltiples ocasiones por delitos menores y medianos, posesión de sustancias prohibidas, robo en tiendas, allanamiento de morada. Pero su historial no se detenía ahí. En una ocasión, atacó a un oficial de policía y le mordió un dedo. En otra, disparó un arma de bengalas contra un vehículo ocupado por un menor. Su comportamiento violento era constante y sus arrestos repetitivos. Apenas unas semanas antes del asesinato de Brianne, había sido liberado anticipadamente tras cumplir una breve condena, pero violó las condiciones de su libertad casi de inmediato. Aún así, logró desaparecer sin que se le revocara la libertad condicional. El hecho de que un hombre con semejante historial estuviera libre y sin control, provocó una explosión de furia entre la ciudadanía. Para muchos, este crimen era el resultado directo de un sistema judicial fallido, donde criminales reincidentes entraban y salían de prisión como si nada. Las políticas de liberación anticipada, destinadas a reducir la población carcelaria, parecían haber fallado estrepitosamente. En este caso, ese error le había costado la vida a una joven inocente. El rostro de Brianne se convirtió en un símbolo del fracaso institucional, una imagen que exigía justicia. Durante varios días, los oficiales siguieron recibiendo reportes, pero ninguno conducía al paradero de Shaun. Hasta que el 19 de enero, una llamada cambió el curso de la investigación. Un hombre que manejaba por una avenida reconoció a alguien que coincidía con la descripción del sospechoso. Dio la vuelta y volvió a pasar junto a él. Esta vez, notó que el sujeto llevaba una mochila idéntica a la que se veía en las grabaciones de seguridad. Inmediatamente, notificó a las autoridades. La policía se movilizó rápidamente y logró localizar al individuo. Su aspecto coincidía con el de Shaun Smith. Cuando los oficiales se le acercaron, él intentó identificarse con otro nombre. No fue suficiente. Llamaron a una unidad con escáner portátil de huellas dactilares y en pocos minutos confirmaron su identidad. Era Shaun. Lo detuvieron en ese mismo instante. Durante el arresto, el sospechoso negó haber cometido el crimen. Sin embargo,
Las pruebas en su contra eran contundentes. El fiscal anunció que se buscaría la pena más severa posible, aunque no contemplaban la pena de muerte. Esto último dividió a la opinión pública. Muchos ciudadanos exigían la ejecución de Smith, considerando el crimen como imperdonable. Pero el fiscal del distrito era firme, no apoyaba la pena capital. Consideraba que no era una herramienta eficaz ni moralmente justificable. Para él, la justicia debía prevalecer por encima del deseo de venganza, incluso en casos tan atroces como este. Su postura fue duramente criticada, pero también respaldada por sectores que abogaban por un sistema más humano. Mientras el proceso legal avanzaba, la familia de Brianne buscaba consuelo en medio del dolor. Agradecían que el asesino estuviera tras las rejas, pero sabían que nada devolvería a su hija. El juicio aún estaba por comenzar, y con él, la ciudad entera mantenía la respiración. No era solo un caso de asesinato. Era el reflejo de una falla colectiva, de una ciudad herida por la impunidad. Y todos querían ver justicia, no solo por Brianne, sino por todo lo que su historia representaba. Durante las semanas siguientes, se realizaron homenajes en honor a Brianne. Sus compañeros de universidad, sus amigos, su familia, todos se unieron en memoria de una joven llena de sueños que fue arrancada de la vida por una violencia que nadie detuvo a tiempo. Las calles donde ella vivía, las aulas donde estudiaba, el barrio donde trabajaba, todos compartían el mismo clamor: justicia, memoria y un cambio urgente. Porque el caso de Brianne no debía ser solo una tragedia más. Debía marcar un antes y un después. No castigo. El juez, tras analizar cada informe psiquiátrico y los testimonios presentados, dictó sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El veredicto fue recibido con un silencio cargado de emoción. Para la familia de Brianne, esa decisión no traía a su hija de vuelta, pero al menos aseguraba que Shaun Smith jamás volvería a lastimar a nadie. La justicia, al fin, había hablado. El hombre que le arrebató la vida a una joven inocente, lo hizo con plena conciencia y fue condenado como tal. Durante la lectura de la sentencia, Shaun se mantuvo inexpresivo, sin mostrar el menor rastro de arrepentimiento. Su frialdad dejó en claro que no era una persona enferma, sino cruel. La familia de Brianne ofreció unas palabras al final del proceso. Agradecieron a las autoridades, a la comunidad y a todos quienes ayudaron a capturar al asesino. También pidieron una revisión urgente del sistema judicial que había permitido que un reincidente peligroso estuviera libre. Según ellos, la muerte de Brianne no debía quedar solo como una tragedia, sino como un llamado a cambiar las leyes. La sociedad reaccionó con una mezcla de alivio y frustración. Por un lado, el culpable había sido condenado. Por otro, esta tragedia pudo haberse evitado. Las autoridades locales comenzaron a recibir presión pública para reformar las políticas de liberación anticipada. Varios legisladores retomaron propuestas que buscaban aplicar mayor vigilancia a reincidentes y endurecer las penas por violaciones a la libertad condicional. El caso de Brianne ya no era solo una historia dolorosa, se estaba convirtiendo en una causa que movilizaba a miles. Con el tiempo, los padres de Brianne anunciaron la creación de una fundación en su nombre. Su objetivo sería proteger a otras mujeres que, como su hija, trabajaban solas o estaban en situaciones vulnerables. El fondo también ofrecería apoyo psicológico a víctimas de violencia y abogaría por reformas legales que protegieran a las futuras generaciones. La organización ya empezó a impartir talleres de seguridad personal en universidades y centros comerciales, con la esperanza de evitar que se repita lo que le ocurrió a Brianne. La historia de Brianne no es solo un caso más. Es una advertencia. Una joven brillante, con sueños y talento, fue asesinada por alguien que nunca debió haber estado libre. Pero su voz no se apagó del todo. En cada marcha, en cada reforma propuesta, en cada mujer que ahora recibe herramientas para defenderse, el nombre de Brianne resuena. Su muerte no fue en vano. Su memoria impulsa un cambio. Y aunque el dolor siga presente, también está la determinación de que ninguna otra familia tenga que pasar por lo mismo. Si este video te conmovió, suscríbete a mi canal. Dale like al video. Déjanos un comentario y dinos qué opinas. Comparte este video con tus amigos. Castigo. Además de la sentencia, el juez presentó grabaciones obtenidas durante la estancia de Shaun en prisión mientras esperaba el juicio. En al menos 3 llamadas telefónicas con amigos y familiares, el acusado confesaba abiertamente que solo necesitaba fingir estar loco para evitar la cárcel. Decía que con suerte lo enviarían a una clínica por unos 5 años y luego saldría libre. Hablaba con total seguridad, como si tuviera todo bajo control.
Lo que no previó fue que cada una de esas conversaciones estaba siendo registrada por las autoridades. Gracias a esas grabaciones, quedó demostrado que Shaun Smith estaba plenamente consciente de sus actos y de las consecuencias de sus decisiones. Por eso, fue declarado legalmente cuerdo y condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Sin embargo, había un obstáculo que preocupaba profundamente a la familia de la víctima y a gran parte de la sociedad. Debido a reformas recientes en las leyes de California, incluso condenados a cadena perpetua pueden presentar solicitudes para una revisión anticipada de su sentencia. El juez expresó su esperanza de que cualquier intento de Shaun por obtener la libertad sea rechazado sin excepción. Durante todo el proceso judicial no se pudo establecer un motivo específico detrás del crimen. No hubo una razón clara, ningún vínculo con la víctima, ninguna provocación. Solo odio. El contenido del dictáfono de Shaun revelaba un patrón perturbador, desprecio absoluto hacia las mujeres. Para él, no importaba quién fuera. Entró a 6 establecimientos antes de encontrarse con Brianne, buscando simplemente a una mujer sola. Su acto fue deliberado, sin emoción, sin humanidad. No buscaba robar ni vengarse, solo destruir. Así, Shaun Smith fue enviado a prisión para el resto de su vida. Pero el caso de Brianne no terminó ahí. Su muerte se convirtió en un símbolo del fracaso del sistema legal y penitenciario. Un sistema que, en nombre de la tolerancia o el beneficio de la duda, liberó a un hombre con historial violento una y otra vez, hasta que cobró una vida. A pesar de la indignación pública, no se impulsaron reformas concretas. En California, la tendencia a proteger los derechos de los agresores aún prevalecía por encima de la protección de los inocentes. Frente a la tienda donde ocurrió la tragedia, cientos de personas organizaron un altar improvisado. Veladoras, flores, fotografías de Brianne y mensajes escritos a mano llenaron la banqueta. Justicia para Brianne, protéjanos, ¿cuántas más?, se leía en los carteles. No solo fue un homenaje, fue un grito de auxilio. La gente no solo lloraba la pérdida de una joven brillante, sino que exigía que la vida de nadie más se perdiera por culpa de leyes que no funcionan. El memorial creció día con día, convertido en un espacio de resistencia y memoria. A raíz de este caso, varias organizaciones civiles intensificaron su presión para impulsar cambios en las políticas de libertad condicional. Se organizaron mesas de diálogo con legisladores, reuniones con familias de víctimas y campañas públicas de concientización. Aunque las autoridades no dieron señales de modificar de inmediato las normativas existentes, el caso de Brianne se mantuvo presente en cada debate, en cada entrevista, en cada reclamo. Su nombre ya no era solo el de una víctima. Era el recordatorio vivo de lo que puede pasar cuando el sistema falla. Hoy, la historia de Brianne vive en la voz de quienes luchan por justicia. En cada flor dejada frente a esa tienda. En cada petición firmada para cambiar la ley. En cada mujer que, al escuchar su historia, decide alzar la voz. Porque aunque el castigo fue ejemplar, el verdadero triunfo será cuando ninguna otra familia tenga que atravesar el mismo dolor. El caso de Brianne no debe olvidarse. Su legado es una advertencia, una exigencia y, sobre todo, una esperanza de que, algún día, se haga justicia de verdad. Déjanos tu opinión sobre esta historia en los comentarios. No olvides darle like al video y compártelo con tus amigos. Este tipo de contenido promocional no será reescrito, ya que se considera publicitario y no forma parte de la narrativa del caso. Si deseas, puedo ayudarte a redactar un cierre adecuado en tono documental serio, sin elementos promocionales. ¿Te gustaría que lo hiciera? El misterio apenas comenzaba a desplegarse. Morgan Nick nació el 12 de septiembre de 1988 en el tranquilo y pintoresco pueblo de Ozark, en el estado de Arkansas. Desde pequeña, irradiaba una calidez especial, esa que la hacía destacar incluso entre los suyos. Poco después de su nacimiento, sus padres dieron la bienvenida a un hijo, y un año más tarde, a otra hija. Así, los 3 niños crecieron en un hogar lleno de juegos, risas y cariño. Morgan era la mayor, y con ese rol venía una responsabilidad natural que ella aceptaba con gusto. Siempre paciente, guiaba a sus hermanos con ternura, y ellos la admiraban profundamente. Pasaban horas enteras jugando juntos en el patio, construyendo mundos imaginarios, corriendo entre los árboles, riendo sin preocupaciones. Cada paso que Morgan daba era imitado por sus hermanos menores, quienes la veían como su modelo a seguir. Desde muy temprana edad, Morgan mostró un amor profundo por la lectura. Cuando apenas aprendía a juntar letras, ya se sentaba con libros infantiles, leyendo en voz alta antes de dormir.
Su voz dulce y pausada llenaba el cuarto de historias fantásticas. Además, tenía una conexión especial con los animales. Soñaba en grande. Le decía a sus padres, con total convicción, que algún día sería veterinaria. Era una niña sensible, inteligente y con un corazón enorme. En la escuela primaria, se unió a las Girl Scouts, donde encontró un nuevo espacio para brillar. Participaba con entusiasmo en cada actividad, fabricaba manualidades, salía de excursión, aprendía sobre la naturaleza. Era una niña inquieta, creativa y siempre curiosa por conocer el mundo que la rodeaba. Sin embargo, no todo fue felicidad. Cuando Morgan tenía apenas 6 años, sus padres decidieron separarse. Fue un momento difícil para la familia, pero a pesar de la ruptura, los 3 hermanos siguieron viendo frecuentemente a su padre. La conexión familiar no se rompió, solo cambió de forma. El destino comenzó a tejer sus hilos más oscuros en el verano de 1995. Era el inicio de junio, y una familia amiga invitó a la madre de Morgan a asistir a un partido de béisbol infantil en la cercana ciudad de Alma, a unos 45 kilómetros de Ozark. Al principio, la mujer pensó en rechazar la invitación. Era viernes por la tarde, y el viaje no era corto. Sin embargo, algo dentro de ella la impulsó a aceptar. Tal vez pensó que sería una buena oportunidad para pasar un tiempo especial con su hija mayor. La noche del 9 de junio, dejó a los hijos más pequeños al cuidado de su madre y emprendió el camino con Morgan rumbo al estadio. A pesar de ser un recinto pequeño, el lugar estaba abarrotado. Más de 300 personas se habían congregado allí, padres, niños, entrenadores, amigos, todos compartiendo la emoción del deporte local. Al llegar, la madre de Morgan localizó a sus conocidos y se sentó con ellos en las gradas, con su hija a su lado. Al principio, todo parecía transcurrir con normalidad. Pero para una niña de 6 años, el juego pronto se tornó aburrido. Fue entonces cuando Morgan vio a 2 niños que conocía. Ellos la invitaron a jugar cerca del estadio y a atrapar luciérnagas. Un pasatiempo inocente, mágico a los ojos de un niño. La madre, sin embargo, dudó. Ya estaba oscureciendo, y Alma era una ciudad desconocida para ambas. El instinto maternal la hacía desconfiar, pero sus amigos la tranquilizaron. Le aseguraron que los niños siempre jugaban allí, justo al lado del estadio, y que no había peligro alguno. Finalmente, la mujer cedió, convencida de que no había nada que temer. Morgan corrió alegremente con los otros 2 niños hacia una pequeña colina, aún visible desde las gradas. La madre mantenía la vista en ella, echándole un vistazo de vez en cuando mientras observaba el partido. Pasaron aproximadamente 15 minutos, y el juego llegó a su fin. Los jugadores comenzaron a dispersarse, regresando a las gradas para reunirse con sus familias. La madre de Morgan desvió la mirada solo por unos instantes. Pero cuando volvió a mirar hacia la colina donde su hija jugaba, algo no encajaba. Morgan ya no estaba ahí. Los 2 niños con los que había salido estaban de regreso, caminando hacia las gradas junto a sus padres. Pero Morgan no los acompañaba. La madre, con el corazón acelerado, se levantó y se acercó rápidamente a los niños. Les preguntó dónde estaba su hija. La respuesta fue desconcertante. Los niños explicaron que, antes de regresar al estadio, se habían detenido a sacudirse la arena de los zapatos, la cual se les había metido mientras jugaban. Se dirigieron hacia un automóvil en el área de estacionamiento. Mientras ellos se quitaban los zapatos junto a la parte delantera del vehículo, Morgan se quedó detrás, justo en la parte trasera. Al terminar, los 2 niños comenzaron a caminar hacia el estadio, pero al voltear, Morgan ya no estaba. Pensaron que tal vez ella se había adelantado para reunirse con su madre, o quizá había decidido esperar junto al auto. Pero la realidad era mucho más inquietante. La niña se había desvanecido sin dejar rastro alguno. Y en ese instante, lo que era una noche cualquiera se transformó en el inicio de una pesadilla inimaginable. Los niños, al no verla regresar, asumieron que Morgan ya se había reunido con su madre y decidieron marcharse sin ella. La madre, preocupada al no verla junto a los pequeños, dirigió su mirada hacia la zona del estacionamiento, convencida de que su hija podría estar esperándola junto al coche. Pero al enfocar la vista, vio su vehículo, y no había nadie allí. Caminó rápidamente hacia él, con el corazón acelerado, la ansiedad creciendo con cada paso. Miró dentro, recorrió los alrededores, llamó a su hija por su nombre. Nada. Morgan no estaba. Fue en ese momento que la calma se rompió. La madre comenzó a sentir que algo no estaba bien. Regresó a toda prisa con los niños, esperando que ellos pudieran darle alguna pista,
alguna explicación. Pero sus rostros también reflejaban desconcierto. Le dijeron que no sabían a dónde había ido Morgan. No tenían idea. Sin embargo, compartieron un detalle que resultó clave. Durante el tiempo que estuvieron jugando cerca del estacionamiento, notaron la presencia de un hombre extraño. Un individuo que se mantenía de pie junto a una camioneta roja, observando el estadio con insistencia. Los niños dijeron que el hombre volteaba con frecuencia hacia donde ellos estaban, como si estuviera vigilando, como si esperara algo. En cierto momento, incluso se acercó a ellos y les habló. Pero los pequeños no recordaban exactamente qué había dicho. Solo tenían un recuerdo difuso de su voz y mencionaron que hablaba con un marcado acento rural. Algo en él no les inspiraba confianza. Al escuchar esta descripción, el corazón de la madre se hundió. Un extraño. Una camioneta. Una mirada insistente. Todo indicaba que ese hombre podía estar relacionado con la desaparición de su hija. Sin perder ni un segundo más, corrió a buscar ayuda. Se dirigió a las autoridades y levantó una denuncia. Pasaron apenas 6 minutos desde que se hizo la llamada de emergencia cuando los primeros oficiales llegaron al lugar. Su prioridad fue interrogar a los niños que habían estado con Morgan en los momentos previos a su desaparición. Lo que escucharon les heló la sangre. Las descripciones coincidían y el relato era consistente. Un hombre blanco, de entre 23 y 30 años, con una estatura aproximada de 1.80 metros, complexión media, barba rala, bigote y cabello oscuro. Pero lo más llamativo fue la descripción del vehículo. Una camioneta pick-up antigua, de color rojo, con placas del estado de Arkansas. En la parte trasera tenía un extraño aditamento, una caja blanca instalada sobre la plataforma. Los investigadores no tardaron en notar lo alarmante del detalle. Aquella estructura, mal adaptada al vehículo, era lo suficientemente grande como para ocultar a un adulto, y sin duda, a un niño. Además, resultaba evidente que esa caja no correspondía al diseño original de la camioneta, lo que la hacía aún más sospechosa. Su tamaño era desproporcionado y su presencia parecía tener un propósito específico: encubrir, esconder, desaparecer algo o alguien. La teoría más temida comenzó a tomar forma. Ese hombre pudo haber secuestrado a Morgan, utilizando la camioneta modificada como vehículo para su fuga. Los niños también dijeron que el hombre vestía únicamente un pantalón de mezclilla, no llevaba camisa ni chaqueta. Una apariencia extraña para una noche en que el clima ya había empezado a refrescar. Los agentes iniciaron una inspección minuciosa en el estacionamiento, recorriendo cada rincón, observando cada vehículo. Pero no hallaron rastro alguno del pick-up rojo. Era como si jamás hubiera estado ahí, como si el sospechoso se hubiese esfumado en la oscuridad apenas cumplido su cometido. A continuación, interrogaron a todos los adultos que aún permanecían en el estadio. Padres, entrenadores, espectadores. Todos coincidieron en lo mismo, estaban atentos al partido, no vieron nada fuera de lo normal. Nadie recordaba haber visto al hombre. Nadie notó nada extraño. Era como si el secuestro hubiera ocurrido justo bajo sus narices, sin que nadie lo notara. La búsqueda en los alrededores del estadio tampoco arrojó resultados. Ni un zapato, ni una prenda, ni un rastro, nada. Ante la ausencia total de indicios, los oficiales extendieron el operativo hacia las calles de la ciudad. Revisaron callejones, estaciones de servicio, moteles. Esa noche, Alma fue recorrida de punta a punta. Sin embargo, todo esfuerzo resultó inútil. Morgan Nick había desaparecido sin dejar rastro. Su madre, destrozada por el dolor, se negó a regresar a casa. El pánico, el shock, la impotencia, la mantenían paralizada. Quedó esa noche en la estación de bomberos, incapaz de concebir la idea de abandonar el lugar donde había visto a su hija por última vez. Con el amanecer, llegaron los refuerzos. Las autoridades intensificaron la búsqueda. La noticia se había regado por todo el condado. Decenas de voluntarios comenzaron a llegar para colaborar. La comunidad se unió en un esfuerzo desesperado por encontrar a la niña. Pronto, la policía estatal y el FBI se sumaron a la investigación. Helicópteros sobrevolaron los campos, bosques y zonas rurales cercanas. Se trazaron rutas de escape, se revisaron cámaras de tráfico, se levantaron controles en las carreteras. Basándose en las descripciones de los niños, los investigadores elaboraron un retrato hablado del sospechoso. Junto con las fotografías de Morgan, el cartel se distribuyó por toda la ciudad, los pueblos vecinos y los condados colindantes. Cada poste, cada tienda, cada estación de servicio se llenó con su rostro. Las autoridades esperaban que alguien, en algún lugar,
reconociera al hombre de la camioneta roja. Mientras tanto, el reloj seguía corriendo. Y con cada minuto que pasaba, la esperanza de encontrar a Morgan comenzaba a desvanecerse lentamente. Al principio, las autoridades intentaron aferrarse a la esperanza. Creían que Morgan, quizás confundida o asustada, simplemente se había alejado de la zona del estadio y se encontraba perdida en algún rincón del vecindario. Pero esa ilusión se fue desvaneciendo con rapidez. Cuando transcurrieron casi 24 horas sin rastro alguno de la niña, quedó claro que aquella teoría ya no tenía sentido. Si realmente se hubiera extraviado en los alrededores, ya la habrían encontrado. Fue entonces, cuando el tiempo comenzaba a jugar en contra, que la policía empezó a recibir información que los inquietó profundamente. Testimonios que no solo eran alarmantes, sino que apuntaban a un patrón oscuro. Una madre se presentó ante los oficiales con una historia escalofriante. Les contó que, tan solo unas horas antes del partido de béisbol en Alma, un hombre intentó atraer a su hija de 4 años hacia una camioneta roja, idéntica a la descrita por los testigos del caso Morgan. Todo ocurrió frente a una lavandería en la localidad de Van Buren, mientras la mujer se encontraba dentro del local. Su hija, por un instante, se había quedado afuera. En ese breve descuido, apareció un sujeto que intentó persuadir a la niña para que se acercara a su vehículo. La madre, al salir y percatarse de la situación, corrió hacia su hija. El hombre, al verla, huyó del lugar. Cuando esta mujer describió al individuo, los investigadores no tardaron en notar las similitudes. La complexión, el tipo de barba, el acento. Coincidía, punto por punto, con el retrato hablado que se había elaborado en base a los testimonios de los amigos de Morgan. Fue entonces cuando el caso dio un giro inquietante. Ya no parecía tratarse de un incidente aislado. Al día siguiente de la desaparición, surgió otro testigo. Esta vez, provenía de la ciudad de Fort Smith, a escasa distancia de Alma. El hombre declaró haber visto cómo un individuo con características similares intentó llevarse a una niña de 9 años hacia un baño público. La pequeña logró escapar, y gracias a su descripción, los oficiales confirmaron que, nuevamente, la imagen del agresor coincidía con el mismo retrato hablado. 3 intentos de secuestro. 3 víctimas potenciales. Todas en una misma región. Y un mismo rostro detrás de cada evento. La posibilidad más aterradora se hizo evidente. Estaban ante un depredador reincidente, un hombre que había intentado raptar a varias menores en un corto periodo de tiempo. Era posible que ya lo hubiera logrado antes. Y ahora, Morgan Nick era la más reciente de sus víctimas. A partir de este momento, la prioridad fue encontrar al dueño del viejo pick-up rojo con caja blanca. El vehículo se volvió el objetivo central de una operación masiva. Las autoridades comenzaron a rastrear cada camioneta con esas características. También empezaron a revisar los antecedentes penales de todos los residentes de los condados cercanos que tuvieran un historial de crímenes relacionados con menores. Cada pista era tratada como si fuera la última. Durante las semanas siguientes, los investigadores recibieron cientos de llamadas, pistas, nombres y testimonios. Fueron más de 300 las personas reportadas como posibles sospechosos. Pero una a una, esas líneas de investigación se iban desmoronando. Algunos hombres no coincidían físicamente, otros tenían coartadas verificables, y muchos, simplemente, no tenían nada que ver. Mientras tanto, se seguía peinando la zona donde Morgan había desaparecido. Los oficiales recogieron colillas de cigarro, botellas vacías y otros objetos que podrían estar relacionados con el caso. Todo fue enviado al laboratorio para realizar pruebas de ADN. Pero el resultado fue frustrante. Ninguno de los artículos recolectados pudo ser vinculado de manera concluyente con la desaparición de la niña. Seguían atrapados en una oscuridad sin salida. En cuanto al pick-up rojo, la situación se volvió caótica. La policía recibió cerca de 250 reportes de vehículos similares avistados no solo en Arkansas, sino también en estados vecinos. La dificultad era monumental. Esos modelos de camioneta eran increíblemente comunes. Miles de personas conducían vehículos idénticos. Cada nuevo reporte generaba esperanzas, pero al investigarlo, resultaba ser una pista muerta. Los oficiales se encontraban en una carrera contrarreloj, y con cada jornada, sentían como se les escapaba entre los dedos la oportunidad de encontrar a Morgan con vida. Así transcurrieron 2 semanas de angustia, sin avances claros. Hasta que, inesperadamente, llegó una llamada que encendió una chispa de esperanza. Provenía de un hombre que vivía en una zona rural, en un pueblo llamado Togat, a unas 3 horas al oeste de Alma.
Estaba en su propiedad cuando notó que un extraño trataba de abrir su coche. Al confrontarlo, el sujeto huyó inmediatamente, perdiéndose entre los árboles. Pero el detalle que paralizó al denunciante fue otro: ese hombre no estaba solo. Lo acompañaba una niña pequeña, a la que sostenía firmemente de la mano. El testigo no dudó. Más tarde, cuando la policía le mostró el retrato hablado del sospechoso de Alma, su respuesta fue contundente: era el mismo hombre. Y la niña se parecía muchísimo a Morgan Nick. De inmediato, los investigadores activaron un operativo de emergencia. La esperanza, que parecía desvanecida, resurgía con fuerza. ¿Podría ser esta la pista que finalmente los llevaría hasta Morgan? ¿Era posible que aún estuviera con vida? Cada segundo era crucial. Y la persecución estaba a punto de comenzar. La esperanza encendió una llama intensa cuando se organizó una operación masiva en la región de Gortek, una zona rural a unas 3 horas de Alma. Se trataba de un área boscosa de aproximadamente 10 kilómetros cuadrados. La policía movilizó a decenas de agentes y recursos, y en cuestión de horas, los padres de Morgan también se trasladaron hasta allá, aferrados a la ilusión de que su hija pudiera ser rescatada. Centenares de voluntarios se unieron a los oficiales. Era un esfuerzo titánico. Hombres y mujeres recorrían el terreno palmo a palmo, peinando el bosque, revisando cada rincón, cada choza, cada trazo de tierra removida. Helicópteros sobrevolaban la zona desde el amanecer, trazando rutas desde el cielo, mientras perros entrenados seguían el rastro de Morgan a partir de prendas que aún conservaban su olor. Las horas pasaban y nadie se rendía. La búsqueda se extendió por 16 horas ininterrumpidas. Pero al llegar la noche, el silencio. Nada. Ni una pista. Ni una prenda. Ni una huella. Morgan no estaba ahí. La frustración se apoderó de todos. La policía, con la presión de los medios y el tiempo encima, comenzó a cuestionar la veracidad del testimonio que los había conducido hasta Gortek. Decidieron someter al testigo a un examen con polígrafo. 2 veces. Y ambas veces, el operador llegó a la misma conclusión: el hombre mentía. El sujeto, sin embargo, se aferraba a su versión. Juraba que decía la verdad. Pero ante la insistencia y las pruebas en su contra, terminó por confesar. Aceptó que había inventado toda la historia. Sí, había visto a alguien cerca de su coche, intentando abrirlo. Pero nunca vio su rostro. Y mucho menos estaba acompañado de una niña. La mentira fue devastadora. Aquel relato inventado no solo desvió completamente la investigación, sino que consumió un día entero de trabajo, miles de dólares del presupuesto policial y la energía de decenas de personas que creyeron estar un paso más cerca de encontrar a Morgan. El hombre fue arrestado por brindar declaraciones falsas que comprometieron una investigación en curso. No se especificó públicamente cuál fue su castigo, pero en casos similares, la ley contempla sanciones económicas elevadas o incluso sentencias de prisión de corta duración. Así, los oficiales regresaron a Alma, con las manos vacías. Pero no con el espíritu roto. Nadie pensaba en rendirse. El caso recibió el refuerzo de 17 oficiales adicionales enviados desde distintas partes del estado. El equipo de investigación se reorganizó y retomó la revisión de cada una de las pistas recibidas. Para ese momento, ya habían acumulado más de 1.500 posibles pistas. Un volumen inmenso. Pero ninguna logró llevarlos a Morgan. Ni una sola. Sus padres tampoco se rendían. Seguían buscando, investigando, esperando. Pero el tiempo pasaba, y la esperanza, inevitablemente, comenzaba a desvanecerse. El peso del silencio era cada vez más denso. Un año después de la desaparición de Morgan, su madre dio un paso valiente. Fundó una organización sin fines de lucro dedicada a la búsqueda de niños desaparecidos. Aunque su corazón seguía anclado en la esperanza de encontrar a su hija, también comprendía que muchas otras familias vivían su misma pesadilla. Empezó a ofrecer apoyo, asesoría, contención. Se convirtió en una figura clave en la lucha por proteger a los niños y educar a los padres sobre los riesgos que pueden surgir en cualquier momento de la vida. Los años pasaban, pero la investigación no se detenía. Cada tanto aparecía una nueva pista, una nueva llamada, un nuevo rostro sospechoso. La policía entrevistaba, analizaba, comparaba, sin resultados. Una y otra vez, los agentes se topaban con el mismo muro, ningún indicio concreto. En 2021, a 26 años del día que todo cambió, el FBI elaboró un retrato actualizado de Morgan mediante tecnología de progresión de edad. El rostro digital mostraba cómo podría lucir ahora, en su adultez. Ese mismo año,
Varios programas de televisión de alcance nacional transmitieron reportajes detallados sobre el caso. Esto provocó un nuevo aumento en la cantidad de llamadas y reportes. Cada uno se convirtió en una promesa de respuesta. Pero todos terminaban en caminos sin salida. Excepto uno. Una llamada llegó a manos de los investigadores. Quien hablaba afirmaba tener información precisa. Decía saber que el cuerpo de Morgan estaba enterrado en el patio trasero de una casa en Bonneville, una localidad ubicada a 1 hora al sur de Alma. Lo que más llamó la atención no fue la afirmación en sí, sino el nivel de detalle que el informante ofreció. Manejaba datos específicos del caso que nunca habían sido divulgados al público. Por primera vez en años, los oficiales sintieron que podrían estar frente a una pista legítima. En enero de 2002, la policía consiguió una orden judicial para inspeccionar la propiedad. Llegaron al lugar con equipos forenses, oficiales armados y perros entrenados. Excavan todo el terreno. Revisaron metro por metro con la esperanza de encontrar algo. Una señal. Una verdad. Pero el terreno no reveló nada. Ni restos. Ni evidencias. Ni una prueba. La decepción fue abrumadora. Una vez más, la promesa de respuesta se desmoronaba. Y desde entonces, el caso de Morgan Nick quedó suspendido, en un silencio que duraría casi 10 años. Pero en 2010, la historia volvería a agitarse. La policía recibiría algo inesperado. Algo que, quizá, volvería a abrir la puerta a la verdad. Una nueva pista emergió, una que sugería otro posible lugar donde el secuestrador pudo haber mantenido oculta a Morgan. Esta vez, la atención de los investigadores se centró en una ubicación en un estado vecino. Sin perder tiempo, el equipo viajó hasta el sitio indicado y procedió con una exhaustiva inspección. Pero, como en tantas ocasiones anteriores, la búsqueda no arrojó ningún resultado. Ni una sola evidencia, ni una señal que pudiera vincular el lugar con la desaparición de la niña. En 2017, los agentes regresaron al mismo lugar, pero esta vez por un motivo distinto. Habían descubierto que, años atrás, en esa zona había vivido un hombre que había sido condenado por un delito grave contra una menor. Además, estaba bajo sospecha por otro crimen similar aún sin resolver. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por vincularlo con el caso de Morgan, tampoco encontraron nada. La investigación volvió al punto de partida. 2 años más tarde, en 2019, se lanzó un nuevo documental que volvía a poner el caso en el centro de la atención pública. En esta producción, las autoridades revelaron por primera vez una imagen del vehículo sospechoso, aquella vieja camioneta roja que muchos testigos vincularon con el posible secuestrador. La imagen, que había sido capturada de forma incidental durante la grabación del partido de béisbol, mostraba el pick-up al fondo, parcialmente visible. Sin embargo, debido a la mala calidad y el ángulo desfavorable, los detalles del vehículo eran prácticamente irreconocibles. Tras la difusión del documental, la policía hizo un nuevo llamado al público. Rogaron que, si alguien reconocía la camioneta o sabía a quién había pertenecido, diera un paso al frente. Recibieron varias llamadas, algunas incluso provenientes de otros estados. Nuevas pistas. Nuevas esperanzas. Pero, una vez más, ninguna de esas informaciones llevó a una conclusión concreta. Así fue como transcurrió el tiempo, hasta que en 2021 ocurrió algo inesperado. Por primera vez desde el inicio del caso, los investigadores revelaron públicamente el nombre de su principal sospechoso, Billy Link. Billy había captado la atención de las autoridades apenas unas semanas después de la desaparición de Morgan. Tenía antecedentes penales por delitos sexuales cometidos contra menores, y además, era propietario de un vehículo que coincidía con la descripción del infame pick-up rojo. No solo eso, su pasado estaba marcado por el abuso, el engaño y la manipulación. Sin embargo, en 1995, cuando los detectives lo interrogaron y registraron su camioneta, no lograron encontrar ningún vínculo directo con el caso. Durante los interrogatorios, Billy se mostró tranquilo y convincente. Aparentemente no mentía. Además, había un detalle que jugaba a su favor. Era considerablemente mayor que el hombre descrito por los amigos de Morgan. Los niños habían afirmado que el secuestrador era un adulto joven, de unos 25 a 30 años. Billy, en cambio, ya tenía más de 70. Eso bastó para descartarlo, al menos en ese momento. Pero con el paso del tiempo, los investigadores comenzaron a reconsiderar todo. Especialmente al notar una coincidencia inquietante. Tan solo 2 meses después de la desaparición de Morgan, Billy Link fue arrestado por intentar secuestrar a otra niña. Esta vez, el ataque ocurrió a plena luz del día,
frente a una tienda. Billy se acercó a la menor, que estaba de pie cerca del establecimiento, e intentó forzarla a subir a su vehículo. La madre de la niña intervino justo a tiempo. Gritó, corrió, y el agresor escapó. Poco después fue arrestado. Fue condenado por intento de secuestro y enviado a prisión. Nunca salió. Murió en el año 2000, mientras cumplía su condena. La causa oficial, muerte natural. La muerte de Billy representaba un obstáculo considerable, pero no el único. La policía se enfrentaba ahora a una nueva interrogante. ¿Dónde estaba la camioneta? Aquella pick-up roja que había sido objeto de tantas descripciones, había desaparecido del radar. No sabían si aún existía, ni en manos de quién podía estar. Los investigadores enfocaron todos sus esfuerzos en rastrear ese vehículo. Era una apuesta arriesgada. Habían pasado más de 25 años. Lo más probable era que ya hubiera sido desmantelado, vendido como chatarra o simplemente destruido. Pero, contra todo pronóstico, lograron reconstruir la cadena de propiedad. Siguieron un rastro largo y complejo, pasando de dueño en dueño, hasta dar con el paradero actual del pick-up. Para asombro del equipo, el vehículo aún existía. Estaba en funcionamiento. Y más importante aún, su nuevo propietario accedió de forma voluntaria a entregarlo a las autoridades para que realizaran una revisión forense completa. Los detectives sabían que era una posibilidad remota, pero también sabían que, con las herramientas modernas de análisis de ADN, incluso la más mínima partícula biológica podía cambiar el rumbo del caso. Esta vez, no iban a dejar escapar ni un solo detalle. Las expectativas no eran altas. Después de casi 3 décadas, las probabilidades de encontrar alguna evidencia biológica útil dentro de aquella camioneta roja eran, en el mejor de los casos, mínimas. Cualquier rastro de ADN podría haberse borrado con el paso de los años, deteriorado por el uso, el clima o la intervención de otros dueños. Pero contra todo pronóstico, los forenses encontraron algo. En la parte trasera del vehículo, dentro del viejo y corroído compartimento de carga, localizaron varios cabellos. No eran muchos, pero algunos coincidían con el color y la textura del cabello de Morgan Nick. La esperanza volvió a tomar forma. Estos cabellos fueron enviados a un laboratorio forense en Texas, reconocido por contar con la tecnología más avanzada en análisis genético. Durante 8 largos meses, un equipo de expertos se dedicó a examinar cada hebra, buscando ADN nuclear que pudiera ser comparado con el perfil genético de la familia Nick. El proceso fue lento, meticuloso, cargado de obstáculos. Pero finalmente, obtuvieron resultados. Los análisis confirmaron que el ADN extraído de uno de los cabellos tenía una coincidencia directa de parentesco con la madre de Morgan. No había margen de error. Esa muestra pertenecía, sin lugar a dudas, a uno de sus hijos o hermanos de sangre. La mujer, al conocer los resultados, fue clara: jamás había oído hablar de Billy Link. Nunca lo conoció. Nunca lo había visto. Nunca estuvo cerca de él. Para los detectives, esa afirmación fue contundente. Ninguno de los hermanos de Morgan podría haber estado en esa camioneta. Ningún otro pariente cercano tuvo contacto con ese vehículo. Solo había una explicación lógica: los cabellos pertenecían a Morgan. Ella había estado dentro de ese pick-up. Ella había sido transportada ahí. En octubre de 2024, el Departamento de Policía organizó una conferencia de prensa. Las autoridades, con rostro grave y voz firme, anunciaron lo que por años fue un misterio sin resolver. Billy Link era oficialmente señalado como el responsable del secuestro de Morgan Nick. No había dudas. No había lugar para la especulación. La evidencia genética era irrefutable. Pero con esa declaración también llegó la verdad más amarga. Nadie cree ya que Morgan siga con vida. Según las conclusiones de los investigadores, Billy probablemente la asesinó en los primeros días posteriores al secuestro. Tal vez incluso en las primeras horas. Lo que sucedió después sigue siendo un enigma. El lugar donde ocultó su cuerpo continúa siendo desconocido. Y con su muerte en prisión en el año 2000, se esfumó la posibilidad de una confesión. Aún así, la policía dejó claro que la investigación no ha terminado. Seguirán buscando los restos de Morgan. Seguirán escarbando la tierra, revisando cada pista. Aunque saben que sin las palabras del culpable, esa misión podría ser interminable. Los detectives también examinan la posible conexión de Billy Link con otros casos sin resolver. Su historial es escalofriante: múltiples intentos de secuestro, comportamientos depredadores, un patrón claro. Los agentes sospechan que su lista de víctimas podría ser más extensa.
Al momento del rapto de Morgan, tenía 70 años. Una edad avanzada, sí, pero no para un hombre con años de experiencia y entrenamiento militar. Billy sirvió en la Segunda Guerra Mundial, donde adquirió habilidades tácticas, fuerza física y, muy posiblemente, la frialdad para planear y ejecutar crímenes sin dejar rastro. En los próximos meses, las autoridades esperan poder vincularlo con otras desapariciones y delitos cometidos en décadas pasadas. El alcance de sus acciones aún es incierto. El caso de Morgan Nick se convirtió en uno de los crímenes más emblemáticos en la historia del estado de Arkansas. Su desaparición sacudió a toda una generación. Como homenaje a su memoria, las autoridades estatales crearon el sistema Morgan Alert, un protocolo especial de búsqueda inmediata de menores desaparecidos. Su nombre quedó grabado para siempre en la legislación, como un símbolo de lucha y de esperanza. Su madre, que jamás dejó de buscarla, encontró en el dolor un propósito. Continúa ayudando a familias que enfrentan el infierno de una desaparición, brindándoles apoyo a través de la organización que fundó. Ha dedicado su vida a proteger a los más vulnerables, a construir redes, a prevenir tragedias. Y aunque acepta la posibilidad de que su hija ya no esté en este mundo, en lo más profundo de su corazón, una pequeña llama sigue encendida. Una chispa de esperanza. Una voz que le susurra que, quizás, algún día, Morgan regresará. Gracias por acompañarnos.